por milímetro cúbico, establecemos el rango de la normalidad. Quiere decir que todo aquello que esté por debajo, lo llamamos trombocitopenia, y todo aquello que esté por encima, ¿cómo le llamamos? Trombocitosis. No tengan miedo de hablar, jóvenes. O sea, hablan con temor. Seguro que si no es este tema, hablan de otras cosas que no le contemporan. Porque esas cosas que estoy preguntando son sencillas, ¿no? No creo que revista mayor dificultad. Entonces, si nosotros consideramos esos parámetros como normales, y ahora nos vamos a abocar al tema de trombocitopenias, entonces ya tenemos por lo menos la definición. Recuento planetario por debajo de 50.000 por milímetro cúbico. Hay que saber las unidades, porque no siempre están todas las plaquetas o los patrones en las mismas unidades que ven. Entonces, ¿vemos trombocitopenia todos los días? Sí, todos los días. Y trombocitopenias de significancia clínica, ya no tanto, pero no todas las trombocitopenias tienen significancia clínica. Si una persona tiene una distribución de las plaquetas brusca y severa, probablemente sí tenemos una manifestación. Pero si una distribución leve, en todo caso lenta, a lo mejor no. Los que vienen a la consulta son aquellos que tienen manifestación, salvo que tengan algún hallazgo, y así se llama, hallazgo, o sea que no es que lo busquemos, sino que nos encontramos o se encuentran con que por alguna razón a veces hacen estudios ocupacionales y encontraron plaquetas bajas, o a veces se van a operar y encuentran plaquetas bajas. O sea que existe más trombocitopenia de la que nosotros suponemos. Nosotros suponemos generalmente en función a los síntomas, pero esos supuestos se ven sobrepasados porque los equipos hematológicos identifican más trombocitopenia que la que nosotros consideramos. ¿Dónde encontramos trombocitopenia con más frecuencia? En el hospital, en la emergencia. Porque por la naturaleza de las enfermedades, los pacientes que van a la emergencia tienen más trombocitopenia que aquellos que van a la consulta. Y otro lugar donde encontramos mucha más trombocitopenia es UCI. En UCI casi un tercio de los pacientes tienen trombocitopenia. Entonces en el mismo hospital hay espacios o lugares donde la trombocitopenia es más, digamos que es más notoria, ¿no? Ahora, cuando nosotros investigamos una trombocitopenia, en esa investigación tenemos que recurrir a varios artificios o varios datos. ¿Cómo yo sé que la trombocitopenia que tiene mi paciente obedece, por ejemplo, a una leucemia y no a una plasia? Porque ambas dan trombocitopenia, ¿no? Leucemia y aplasia dan trombocitopenia, o pueden dar trombocitopenia. Y entonces, si ambas dan trombocitopenia, ¿por qué yo puedo decir esto es aplasia y esto es leucemia? Por los blastos. Y que los vemos los blastos de un paciente que decimos que tiene cara de blasto. ¿Cómo por los blastos? Los blastos, los exámenes son al final, ¿cierto?
nosotros vemos al paciente. Acuérdense que el paciente viene a la consulta diciendo qué manifestaciones debería tener un paciente que tiene trombocitopenia con clínica, qué cosa debería tener, qué cosa debería presentar. Petequias, ¿no? Equinosis, ¿no? Gingivorragias. Entonces, esas manifestaciones son manifestaciones generalmente de la metástasis donde las proteínas son probablemente las más relevantes. Pero si un paciente viene a la consulta con esas manifestaciones, por lo menos voy a sospechar que su planeta está baja. Pero de ahí a decir cuál es la enfermedad que está detrás, probablemente necesite algún dato más. O solo de verlo, ya me puedo imaginar que esa plaza es segundo. ¿Qué opinan? Bueno, necesitaremos seguramente hacerlo bastante, pero primero necesitamos preguntarle al paciente, ¿no? O sea, antes de examinar, ¿no? Es que hay un orden siempre pedimos información. O sea, si viene un paciente y yo le empiezo a examinar sin preguntarle, el paciente probablemente se sorprende y me diga, ¿qué pasó? O sea, tú tienes que explicarme por qué lo vas a examinar, por qué lo vas a examinar, ¿no? Entonces, los pacientes tienen manifestaciones, pero nosotros tenemos que ir primero por el principio. ¿Qué edad tiene? Ya tenemos una idea de verlo, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Qué tipo de actividad realiza? Porque por ahí de repente está la información que necesitamos para decir, esta trombocitopenia es por tal motivo. Y entonces al momento de examinar, yo ya voy con un examen dirigido. Si voy a examinar sin preguntar, probablemente algunas cosas voy a omitir. Pero si voy a examinar preguntando, me va a servir más. Siempre preguntamos primero, ¿no? O viene el paciente y ustedes lo examinan primero. Siempre le preguntamos primero. ¿Tomó medicina? ¿Sufre de alguna enfermedad? ¿Algún antecedente familiar? Toda esa información que sitúa ya en un espacio más acotado y te permite entonces proponer o ya intuir o deducir por dónde podría estar el problema. De hecho, trombocitopenias vemos muy frecuentemente acá, vemos trombocitopenias por distintas causas. Una causa común de trombocitopenia vamos a ver. Trombocitopenia la vemos a menudo, como digo. La mayoría de las trombocitopenias que vemos son trombocitopenias ligeras. Y cuando ya tiene significancia clínica, probablemente sean trombocitopenias moderadas a severas. ¿A partir de cuándo un paciente ya tiene clínica? ¿Qué piensan? ¿Opinen? ¿No? ¿Han leído? Menos de 100.000 plaquetas por registro. Sí, menos de 100.000 es trombocitopenia, pero en la clínica es bien difícil que se dé en un paciente con esos valores. La mayor parte de los pacientes presentan clínica, y ya esto es también experiencia, por debajo, yo observo por debajo de 70.000, por ahí, recién observo que manifiestan una clínica muy intermitente y ocasional. Entonces, de vez en cuando me sale un boletón, pero un boletón no te impide hacer actividades, ¿no? Y además, acá en la sierra, que está toda cubierta,
pasa desapercibido. De repente en costa así, o en la selva, que de repente hay una mancha que te hace quedar mal, te hace ir de repente al médico más rápido, ¿no? Pero hay un momento en el cual ya casi todos, por no decir todos los pacientes, tienen ya manifestaciones. Pero empieza en ese rango, 70.000, algunos de dicen, no sé, acá dice suelta esta temperatura, pero donde más lo encuentro es por debajo de 50. O sea, por debajo es decir, cuando un paciente viene a la consulta, yo ya me voy imaginando, conforme me va contando por lo que yo sé, por la historia de la enfermedad, que tiene una trombocitopenia probablemente significativa, pero me ha pasado más de una vez que he encontrado pacientes con plaquetas muy bajas y sin ninguna clínica también. Eso es más raro, no es digamos, es inusual, pero puede pasar. He visto pacientes con 10.000 plaquetas y ¿qué pasa si yo veo a una persona con 10.000 plaquetas y no tiene ninguna manifestación? ¿Tú qué harías? Aparte de asustar. Sí. ¿Qué harán ustedes? Lo agarran y el transfundo. El paciente viene y no sabe ni siquiera que tiene plaquetas bajas. Entonces, señor, tengo que transfundirlo. 10.000, menos de 10.000 siempre se transmite. Acá todas esas variantes que tenemos. Y otro paciente, lo primero que uno tiene que hacer es estar seguro de que eso corresponde a la realidad, ¿no? Si eso es raro, si mi paciente o los pacientes que tienen trombocitopenia con esos niveles generalmente tienen púrpura, generalmente sangre, generalmente, lo primero que hago es verifico si es que eso me tengo que asegurar, tengo que tener la certeza de que tiene la púrpura, porque puede pasar de que haya alguna falla en el procesamiento sin procesar, ¿no? O a veces hasta se confundieron con la muestra. Sí. Y si marca, por decir, en el hemograma, cierre plaquetas, ¿es verdad o puede ser error de la máquina? Bueno, tienes que tener en cuenta que cuando tú sacas una muestra de la sangre, sacas un tubo, no sacas toda la sangre, solo sacas un tubo. En ese tubo, si el paciente tiene un nivel de plaquetas muy bajas, igual la aguja va a tomar, de esa muestra va a tomar una muestra, porque no aspira todo el tubo, sino aspira 40 microlitros. O sea, de ahí tú extrapolas, ¿no? Entonces, hay gente que puede tener niveles bastante bajos y de repente en ese momento la máquina al aspirar es tan bajo que te da cero, pues no encuentra, ¿no? Ahora, casos que tengan esos niveles no son muchos, ¿no? O sea, entienden ustedes que lo que nosotros tomamos son muestras de muestras. Simplemente es una cuestión estadística, ¿no? Si nosotros tenemos un volumen de sangre de 5 litros y sacamos 3 mililitros y a los 3 mililitros le tomamos 40 microlitros y de ahí decimos que eso es todo lo que corresponde, hay un margen de error. Es lógico, ¿cierto? Esa cuestión es un margen de error. Pero para eso justamente yo tengo que tener un sistema de revisión, el equipo hace así como la computadora hace un análisis previo para ver que esté ok. ¿Puede pasar? ¿Es frecuente? No es tan frecuente, pero puede pasar. Entonces nosotros, pero lo que tienen que hacer ustedes, primero tienen que estar seguros que el paciente tiene plaquetas bajas. Si no, pueden patinar, como dicen, ¿no? Y estar dando, imagínate que le digas a una persona pues, que tiene 0 plaquetas, ¿no? o 10.000, mejor hagamos esto para ganar. Y tú le dices que puede sangrar, se puede hasta morir.
generalmente esas personas son asintomáticas. Entonces esa persona te va a decir, el doctor se ha equivocado, ¿no? Entonces, también para que la persona esté segura, lo verificamos. Lo repetimos y ya 2 veces que te equivoques ya es más difícil, ¿no? Más aún cuando dices, no quiero que revises esta muestra. Entonces ya, ahí tenemos los pacientes, con eso sí puede caer. Entonces las plaquetas tienen que ver con la hemostasia, ya no vamos a entrar en eso porque ustedes ya han revisado fisiología. Existe mucha trombocitopenia, más de la que pensamos. Entonces ya hemos hablado que hay clínica. Nosotros nos guiamos de la clínica. Cuando hay clínica nos ayuda, cuando no hay, no hay clínica, o sea, hay que de un análisis. Entonces tenemos que estar seguros, ¿no? Ahora tenemos ahí petequias, equimosis, epistaxis, menorragias. Las plaquetas también tienen igual parámetros, ¿no? Un tamaño, un volumen. No tienen un contenido como la hemoglobina y uno puede medir, pero uno puede estudiar las plaquetas en base a estos parámetros. En realidad esta clasificación, o sea, se puede hacer, pero todavía no tiene tanta utilidad como si tienen los constantes corpusculares que sí nos ayudan a hacer el diagnóstico. Clasificación de la trombocitopenia, el éxito del estudio depende de la capacidad del médico. De cualquier cosa, ¿no? O sea, es la capacidad de la persona que está estudiando, investiga. Tus conocimientos, tu razonamiento. Eso, tu conocimiento y tu razonamiento. El paciente no llega a la consulta diciendo tengo plaquetas bajas, ¿cierto? El paciente llega tengo tantos días. Tú le vas a poner el nombre y le vas a poner apellido. Si le pones un mal nombre, ¿no? El leucemia, esa plasia, a lo mejor le vas a dar otro diagnóstico de otro paciente y otra recomendación. El nombre se lo ponemos nosotros. Entonces, similar a Nebel, miren ahí pueden encontrar ustedes. Miren. O sea, ¿por qué pueden bajar las plaquetas? Por varias, fisiopatológicamente por varias razones. Falta de producción. Por ejemplo, ya dije, anemia básica, ¿no? No produce trombocitopenia. Ese es un ejemplo. Hay más. Podría ser hipertensivo, otras cosas, pero falta de producción. Otro ejemplo, destrucción. ¿No? Y ahí, el PTI considera pues, la enfermedad que es más característica. Entonces, fallas. Ahora, la falta de producción puede ser por múltiples causas. Causas complejas o simplemente deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico y trombocitopenia cardíaca. Entonces, ahí no es una enfermedad de la médula, sino que le falta sustrato para producir plaquetas. Y acá hay más cosas, ¿no? Congénitas y adquiridas. Siempre hacemos ese tipo de trabajo, ¿no? Pero el laboratorio nos tiene que dar un resultado confiable. Así que digo, en el laboratorio los criterios tienen que ver, ¿no? Oportunidad y confiabilidad. Si mi paciente llega de emergencia, yo quiero tener un laboratorio confiable, pero en el momento. Si me lo da 2 días después, ya no decía. Hay un criterio de oportunidad y un criterio de confiabilidad. Entonces, el laboratorio te tiene que hacer. Si el laboratorio te manda un resultado fallido, tienes todo el derecho de quejarte, ¿no? No debería, si es un laboratorio que tiene sus pasos de control de calidad. Hay a veces problemas con las plaquetas, pseudotrombocitopenia sí hay. Entonces tenemos que estar preparados para detectarlo, sí. Lo primero, si encuentro trombocitopenia y no hay clínica. Ahí están los patrones de referencia, no creo que seamos muy diferentes de colombianos, solo que eso vaya salsa, el paraguayo, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Ahora, yo estoy hablando de trombocitopenia para entenderlo, en el campo, digamos, académico, pero la trombocitopenia no necesariamente viene aislada. Estamos estudiando por la ruta de la trombocitopenia.
pero a lo mejor mi paciente tiene pancitopenia. Y la clínica más llamativa es la clínica probablemente de la pancitopenia. Viene por culpa, entonces es un hemograma y te das cuenta, oye, también tiene baja de hemoglobina, también tiene baja de hemoglobina. Si no le pides un examen que refleje, o sea, por eso, ¿qué debemos pedir? No tenemos que pedir un recuento de plaquetas, tenemos que pedir un hemograma. Porque la sangre, el tejido sanguíneo es uno, ¿no? Nosotros, ya cuando yo conozco todo, puedo ser más específico, de repente, pero al principio tengo que pedir un hemograma. El hemograma me va a salir por ahí, como ven ustedes, por ahí me va a salir que tiene esferocitos, esquistocitos, plaquetas gigantes, y de repente con eso yo tengo más la información, ya el diagnóstico lo estoy aproximando al diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico, lo hacemos sin laboratorio, no lo hacemos con laboratorio. El laboratorio lo hacemos para confirmar lo que nosotros estamos pensando. Ahora, si yo tengo que esperar el laboratorio, significa que no estoy pensando. Acá estamos enseñando justamente las condiciones para que ustedes puedan pensar. El laboratorio es para confirmar. Porque siempre digo, si fuera así, entonces ya para qué queremos médicos, basta con los tecnólogos que nos den los datos, ¿no? El diagnóstico lo hacemos nosotros, mal o bien. Depende que lo hagamos. Pero nos hacemos responsables. Si fallamos, nos damos con palo, ¿no? Por eso tenemos que hacerlo bien. Parece gracioso, pero sí. A veces es mal y muy mal. Entonces, destrucción, múltiples condiciones a la cabeza inmunológicas. Las destrucciones inmunológicas son las principales. ¿Puede haber destrucción de inmunes? Sí, las micropatías. Como le digo, una pava. ¿Habrán escuchado ustedes? Púrpura trombocitopenia trombótica, por lo menos el nombre lo han escuchado, algunos no. Síndrome de Gel, que dicen auxilio, no es auxilio. ¿No? O síndrome urémico hemorrágico, son enfermedades que no solemos ver. Es una clínica común que existe. C y D. En la producción, mire todas las condiciones que pueden afectar la producción. O sea, detrás de la producción no solo hay aplasia. Aplasia probablemente sea una condición de disminución para poner un ejemplo. Acá, por ejemplo, en Junín hay un montón de cirróticos, ¿no? Porque como hay mucho consumo de alcohol, hay una prevalencia de cirrosis alta. Y cirrosis sí es frecuente. Entonces, tenemos que conocer, o sea, qué cosas más pueden dar trombocitopenia. Dilucional, bueno, ya. Aquí enfoquen según el extendido. Entonces, lo primero que le pedimos es el hemograma, ¿cierto? ¿Qué más le pedimos aparte del hemograma? Lo más básico, ¿no? O sea, estoy empezando a estudiar el hemograma y el flujo sanguíneo, porque ya lo he comentado. Si es leucemia, por ejemplo, va a salir. Si es mieloma, voy a ver algunas cosas. Si es displasia, voy a ver. Entonces, debo saber leer el reporte, porque yo no voy a leer, no voy a informar el reporte, pero sí voy a leer el reporte general. Si me dicen, mira, tienes acá, no sé, pues, las relaciones tóxicas o algo por el estilo, entonces tú te vas orientando. Elementos de la historia, bueno, siempre preguntamos cómo se presenta la enfermedad. Ya he dicho que a veces sorprende. Si ha habido a las mujeres, pues se les pregunta fácil, ¿no? Las menstruaciones, como la mujer tiene un periodo, un ciclo menstrual, ¿cómo son los periodos? Dice, sí, tengo más sangrado que yo, ¿no? Comparado con mis amigas, comparado con mis familiares, tengo un problema allí. Entonces, o de repente el trabajo de parto, todas esas cosas van a ayudar. O si se han hecho algún procedimiento, si se han extraído los dientes, las curaciones, son datos que hay que preguntar. O sea, ustedes tienen que preguntar. Si ustedes no preguntan, pues de repente se van a perder el diagnóstico. Enfermedades, mira, historia de transfusiones, alcohol y otras cosas más, ¿no? Al examen físico, bueno, la palidez y la taquicardia, en el caso que tengas una
anemia que acompaña la trombocitopenia. ¿Siempre va a haber eso? No, no sé. O sea, sí puede haber. Un paciente con trombocitopenia puede tener una hemorragia severa. Pero te va a decir, o sea, he tenido una hemorragia. Un paciente con trombocitopenia puede tener una hemorragia leve. O si es brusca, todavía son manifestaciones purpúricas, pero todavía no tiene esa condición. Pero púrpura sí, adenopatía y seromigalia, de repente son linfomas. Escenarios particulares, pacientes con cardiopatía, embarazo, causa ya mencioné hace un rato, y por ahí estamos ya ubicados en la trombocitopenia, ¿no? Entonces, si ya sabemos qué es trombocitopenia, entonces ya podemos hablar de PTI. Porque gran parte de lo que hemos dicho se va a ver en PTI. ¿Qué cosa es PTI? 3 letras. Fuerte, fuerte, como hombres. Está como hombres. Más hombres, ¿no? Púrpura, trombocitopénica. Idiopática. Era un nombre anterior que se utilizaba en el tercer todavía no les funciona tanto pequeño. Púrpura, trombocitopénica idiopática fue el nombre que se usaba durante mucho tiempo, ¿no? Ya ese nombre ha sido dejado en desuso, porque acabamos de ver que algunos pacientes no tienen púrpura. ¿Ya? Pero para no hacerlo más doloroso, hecho que se quede como PTI, pero ahora es trombocitopenia inmune primaria. Entonces, así es como se llama, o como le dicen, trombocitopenia inmune primaria. Ya, de ahí sí les mandé el consenso, ustedes lo han revisado, ustedes me pueden decir. Sí, yo, como ven, creo que casi todo lo que está en la revista se los he dicho. Solamente eso es para guiarme. Entonces, ¿por qué nos ayuda a estudiar el PTI o la PTI significada? Porque es la enfermedad que de alguna manera, como tiene trombocitopenia aislada, te permite ver, digamos, con más claridad cómo se presenta con trombocitopenia exclusivamente. Pero si un paciente con PTI tiene algo adicional, ya comenzamos a hablar de diagnóstico. O sea, no tiene que tener adenopatías, no tiene que tener viscerales, no tiene anemia, podría ser, pero después de la trombocitopenia, porque si no, ya no es PTI. ¿Ok? Es solo trombocitopenia. Durante muchos años se decía que la trombocitopenia, más allá del sangrado, era asintomática. O sea que un paciente con trombocitopenia no tenía que tener o no tenía mayores manifestaciones. Sin embargo, yo tengo pacientes, y seguro habrán visto ustedes, pacientes que se quejan. O sea, siempre hemos pensado, y estoy cambiando con el tiempo, que el PTI, más allá de manifestaciones hemorrágicas, no tenía que dar ningún síntoma. Y todo dependía de hemorragia. Entonces, si tenía dolor de cabeza, porque había sangrado en la cabeza. Si tenías alguna manifestación, dependían del sangrado. Y si no, no había otros. Pero con el tiempo, nos ocurrió que sí, hay otros. ¿Qué cosa es PTI? Trombocitopenia inmune primaria. Miren, todavía el CIE-10 pone púrpura trombocitopenia idiopática. Ustedes buscan el CIE, que es el Código Internacional de Enfermedades, y todavía ahí no se ha cambiado. Entonces, definición, dice trombocitopenia inmunitaria, alteración autoinmune. ¿Sí? Bueno, cambio yo de... ¿Qué ha pasado? Me hago púrpura. Ya la cosa
Entonces, trombocitopenia inmune primaria, alteración autoinmune adquirida caracterizada por disminución de la cuenta plaquetaria por debajo de 100. Miren acá, siempre digo que hasta ahora nadie me da la respuesta, por eso nadie le doy ningún punto. ¿Por qué acá dicen debajo de 100.000 y si el valor es por debajo de 150.000? Acá hay un asunto que queda ahí. Si hemos dicho que toda la disminución de plaquetas por debajo de 150.000 lo consideramos PTI, ¿por qué acá dice que 100.000 es el valor si sabemos que es 150.000? Lo dejo para la clase, ya no para uno. A ver si alguien encuentra la razón. Entonces, hay destrucción de plaquetas, interviene el sistema inmunológico, pero además de destrucción, ya está demostrado que también hay una afectación en la producción. No hay una respuesta acorde a la destrucción. Destruyes por 5 y aumentas por 3. No hay una correlación, ¿no? Entonces, mayor prevalencia en mujeres, bueno, las mujeres se van de todo, ¿no? Entonces, también en el fútbol también. Mayor riesgo de mortalidad. Y estos son los casos que vemos, ¿no? En adultos, ¿no? ¿Cuántos casos por habitante? No es muy común. En el hospital, uno cuando va al hospital piensa que eso va a encontrar afuera. No, en el hospital se concentran las personas, ¿eh? Llegan ahí, pero tú conoces. Yo veo en el hospital todos los días PTI, pero afuera la gente no tiene PTI. Tú sabes y dices, señor, ¿es de PTI? No saben qué significa, ¿no? 3 a 5 casos por cada 100.000, picos en esas edades, también de los niños. Y generalmente, lastimosamente, cuando aparece el PTI en un adulto, suele ser crónico. Y ahí tenemos pacientes que están preocupados. Entonces intervienen plaquetas, intervienen anticuerpos, ¿no? Destrucción, pobre producción por anomalías en el medicamento, niveles inapropiados de células de trombopoietina, citotoxicidad. Ya es más complejo el mecanismo como antes se decía. Entonces, ya si nosotros sabemos que un paciente con PTI, que sabemos cuál es la clínica, ¿cierto? Lo que ya hemos dicho anteriormente. Esa es la clínica. Y sabemos la edad, porque estos son los picos. Ya sabemos esa parte. Ahora entonces ya, y además sabemos que es un paciente que solo tiene trombocitopenia, entonces ya podemos plantear el diagnóstico de PTI. Pero acá sí han habido ciertos acuerdos para entender nuestra terminología. Por ejemplo, córtico dependiente, ¿qué significa? Que depende de la persona, por supuesto, está perfecto. ¿No? O sea, hay personas que son dependientes de corticoides. Cuando nosotros le damos corticoides, sube sus plaquetas. Le quitamos, baja. Le volvemos a dar, sube. Le quitamos, baja. Y el paciente hace ni bien porque ya sé cómo funciona. Yo solo a dar, un paciente cuando está mal, sube. El problema es que no sabe los efectos colaterales en la población. Entonces, antes se daba más corticoides que ahora, porque obviamente al subir el sangrado era menor, el riesgo era menor, ¿cierto? Y nosotros hemos dicho que cuando un paciente tiene plaquetas muy bajas, tiene alto riesgo de sangrado. ¿Cuándo es ese riesgo de sangrado? Algunas guías dicen 30, otras dicen 20. O sea, ¿cuándo debo tratar? Porque ya hemos dicho que un paciente con 80 puede pasar desapercibido, con 50 también, pero a lo mejor ya en algún momento ya tengo que hacer algo, ¿no? Tampoco voy a esperar que llegue a ser, porque ya es un nivel crítico, ¿no? Entonces, 30.000 de alguna manera termina siendo una referencia para iniciar un tratamiento con la intención preventiva si es que no hay clínica. Pero hay escuelas, ¿no? Algunos dicen, no, 30 no, vamos a esperar un poquito más, ¿por qué no 20? Y algunos dicen, yo trato con 20, y otros dicen, yo trato con 20. ¿Quién tiene la razón? Cada uno tiene sus propios argumentos. Porque tratar también es un desafío. Respuesta, ¿qué significa? Que ha respondido, ¿no? O sea, pero ya, ¿cuánto ha respondido para decir que ha habido respuesta?
cuando las plaquetas mejoraron, si un paciente viene con plaquetas muy bajas, es de 0, 10.000, y pasó los 30.000, yo te puedo decir que había una respuesta. De repente llegó a 35, había una respuesta no total, parcial, pero había una respuesta. Pero si tiene 10.000 y tiene 11.000 y de ese sigue 10 o 12, esos niveles ya no se consideran respuesta. Entonces, un criterio, o que las plaquetas pasen los 30, o que al menos dupliquen el valor de base. Y tenemos entonces PTIs de reciente diagnóstico. El reciente es actual, ¿no? ¿Hasta cuándo consideramos reciente? 3 meses. ¿Hasta cuándo consideramos crónico? ¿A partir de cuándo? 1 año. En el medio, si no es crónico, ni es reciente, ¿qué cosa es? Rebelde. Persistente. Persistente es un término que usamos. Y hablamos de revisión. Miren, hablamos de revisión, no hablamos de curación. ¿Qué diferencia hay entre revisión y curación? ¿Hay una diferencia, cierto o no? Si ustedes dicen, estás en revisión, y a uno dice, estás en curación, ¿tú qué preferirías que te digan? Que estás en curación, ¿no? Porque curación es ya una solución, ¿no? Casi total, casi final. En cambio, revisión solamente es, en este momento, se ha controlado, ¿no? Pues ustedes están en revisión. ¿Ya? Entonces, usamos ese término mucho en hematología, revisión. Entonces, ya sabemos entonces que es una enfermedad que aparece en cualquier momento, aparece de formas muchas veces inaparentes. De esos probablemente ni cuenta nos demos, porque esos son los que van a venir y te van a decir, no me han mandado porque no me quieren operar. Tengo 80.000 plaquetas. El cirujano dice que si no tengo 100.000, no me opera. Y ha sangrado, nunca. Y eso, nunca. Afuera, sí. No, pero sí. No tengo nada. ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Perfecto, tratamos al cirujano. ¿No? O sea, hay estos casos, ¿no? El paciente está completamente estable, pero digamos que no lo tiene. O el trabajo. Hay un informe que te diga que puedes trabajar. Revisa su historia, te da 20 años con trombocitopenia. Está trabajando en la empresa como 15. Como 15 años. Sigue trabajando. Yo decía, pero esos casos, como son anecdóticos, porque la gente no se hace de rutina los controles, pues lo vemos menos. Estoy seguro que si hiciéramos controles de rutina todos los años, encontraríamos todos esos que aparecen así como que recientes, ¿no? Podríamos hacer un seguimiento. Entonces, ¿cuándo tratar? ¿Cuándo deberíamos tratar? Cuando lo necesita. ¿Cuándo necesita un paciente tratamiento? En algún momento va a necesitar tratamiento, ¿no? ¿Cuándo? Mira, dicen 20, 30. ¿Cuánto debemos tratar? Algunos ya tienen que tener. Ahí está un criterio, ¿no? Uno es cuando el valor es muy bajo, ¿no? Cuando el valor ya es un valor de riesgo. Cuando el riesgo de sangrado es alto. De acá ya es alto el riesgo. Por eso ya está acá, porque ya no van a responder lo que está aquí. Ese es un criterio, pero ¿ese lo dijo? Habla jóvenes, con hombres. ¿Cuánto deberíamos tratar? Cuando hace sometido menorragia. Cuando hay menorragia, dice, cuando hay cirugía. Bueno, uno en función del valor, es un criterio. ¿Ya? Pero no todo el mundo va a saber que tiene este valor. Cuando el paciente viene con manifestaciones, ¿no? Cuando está enfermo, dice.
cuando viene con manifestaciones, viene un paciente con púrpura, con hemorragia, con sangrado, ¿lo trata o no lo trata? ¿Sí, no? ¿O no? O sea, si está sangrando y está totalmente con el tubos y sangrado, petequias, ¿que lo deja de sangrar? No, a ese paciente lo tienes que tratar, aunque no tenga estos valores, ¿sabes? O sea, este es un criterio. Si tiene 50.000 y está sangrando, igual lo trato. Porque es más, o sea, ese paciente, la afectación de la hemostasia es mayor, aunque tenga un valor más alto. Entonces, en función de la clínica y en función de los valores, te mueves en ese rango. Algunos tendrán poca clínica y valores muy bajos. Y algunos tendrán mucha clínica y de valores más altos. ¿Cuál prima más? Obviamente los efectos, ¿no? Porque el paciente está presentando manifestaciones. Los dos son importantes. Entonces, por eso que a veces dice, oye, pero yo con 20.000 puedo trabajar. Ahora, hemos mandado pacientes a su casa con 10.000 plaquetas alguna vez con puntamente 10.000 plaquetas, ¿no? Yo siempre digo al paciente, el hospital no te va a subir la cama, el hospital no te va a subir las plaquetas. ¿O sí? ¿Han probado ustedes estás en la cama y se han hecho un control de plaquetas? No suben las plaquetas, pues. O sea, suben por el tratamiento y depende de la enfermedad. Si tienes un problema como una displasia, una plasia, un problema que no lo vas a recuperar, ya el manejo es otro, ¿no? Porque además la clínica tiene que ver con la velocidad. Estos son los cuadros agudos, ¿no? Son los cuadros bruscos que le dan con las plaquetas, entonces hay púrpura. Pero como digo, hay cuadros que son... Imagínate, yo he tenido pacientes que le hacen su control de 10.000 plaquetas. De su historia, 10.000 hace un año. 10.000 hace 3 años. ¿Que lo vas a dejar 3 años hospitalizado? No, sí. Claro que para darle de alta a esos pacientes, tú tienes que tener pues, una experiencia, un conocimiento, un seguimiento, una estrategia. No es que lo des de alta y se complique en la casa, ¿no? Y te tienes que explicar cuándo va a venir, qué cosas va a haber. Son casos de alto riesgo, por eso pues, nuestro objetivo es que el paciente mejore, ¿cierto? Fundamentalmente en la parte clínica, porque por eso viene. O sea, que mejore, que deje de sangrar, que mejore, que pueda trabajar. Ese es nuestro objetivo. Y nos pasa mucho que a veces mejora un día, 2 días, 3 días, lo ponemos a casa, al 4.º día regresa al doctor, me dejaban las plaquetas. 2, 3 días en casa y de nuevo estoy en el hospital. Lo vuelves a recuperar. Mejora, todo ya lo dejas una semana, 10 días. Lo mandas, pasa una semana, de nuevo está en el hospital. Porque al principio, cuando esta enfermedad aparece, todavía el cuerpo no se adapta mucho a esos niveles. Y no solo el cuerpo, el paciente todavía no toma conciencia, no se acostumbra a una nueva realidad. Entonces, cualquier cosita, regresa. Y son situaciones difíciles porque los pacientes tienen respuestas rápidas. Y nosotros, pues, tenemos que esperar algunos mecanismos. No somos brujos, ni somos chamanes que estamos engañando. Esto es lo que pasa. Si hay destrucción, hay que evitar que destruya. ¿Qué usamos? Como primera línea. Bueno, todo esto usamos. Pero lo que usamos comúnmente son los corticoides. ¿Por qué? Porque todos funcionan. Todos estos funcionan. Ha demostrado que todos más o menos tienen el mismo, a largo plazo, similar. O sea, yo uso prednisona, metilprednisolona, dexametasona. ¿Por qué escojo uno sobre otro? Ya por algunos detalles. Pero a largo plazo están ahí, equilibrados. Corticoides hay a la vuelta de la esquina, ¿no? Todo el mundo se puede acceder. En todos los lugares hay corticoides. Más fácil, accesibilidad. Segundo, costo. Facilidad. Oral. O sea, hay una serie de razones por las cuales puedo usar corticoides. Y esas son las buenas, pero también hay las malas. ¿Sí? ¿O no? ¿No has visto la gente que toma corticoides? Sube de peso, está parada, ¿no? Cushing, gastritis, hipertensión.
hipertensión, diabetes, o sea, un montón de cosas. Entonces, no es que te dan los corticoides y el paciente toma por su cuenta. Tienes que explicarse, esto es manejo médico, ¿no? Vamos a tomar, esto va a pasar, porque si no le explicas, hay pacientes que a veces el efecto es muy significativo, más las mujeres que no tienen que la cara, pues que le hinchan, no es nada agradable. Y entonces, ¿qué pasó? Tienes que explicar, ¿no? Y tienes que buscar la forma de que el tratamiento te afecte menos. El corticoides. ¿Por qué usamos dexametasona? Bueno, porque nos da una respuesta un poquito más rápida de la prednisona. Pero a veces uso prednisona cuando el paciente no está severo, prednisona. Cuando está en emergencia se utilizaría eso. Cuando quiero una respuesta más rápida, tengo que buscar aquel que me pueda dar la respuesta más rápida, ¿cierto? Porque el paciente llega pues, a la emergencia, ¿por qué? Porque tiene una urgencia. Entonces quiero subir las plaquetas rápidas. Entonces corticoides, inmunoglobulinas también podemos usar. A veces usamos inmunoglobulinas, ¿no? El problema con las inmunoglobulinas es que responden rápido y recaen rápido. O sea, suben y bajan. Entonces me sirve de mucho. En algún caso que tengo una urgencia mucha de atender, hemos tenido como pacientes gestantes con trombocitopenia, con PTI. Entonces ahí hay una situación singular, o que tiene que entrar a sala o algo por el estilo. Entonces uso algo diferente, ¿no? Por un accidente. Globulina TD, creo que hay en el hospital, nunca lo he usado. Es que siempre he tenido acceso a lo otro, ¿no? Entonces no he tenido tampoco necesidad de usarlo. Si fuera el caso y tuviera a la mano globulina TD, usaría globulina TD. Iba a decir la siguiente, yo soy el que tiene que hacer. Entonces, ¿qué queremos? El tratamiento individualizado, ¿no? O sea, el tratamiento debe ser individualizado. Es lo ideal. O sea, si bien es cierto, todos tienen trombocitopenia, todos no son iguales, ¿no? No son igualitos. Porque prevenir las hemorragias, fundamentalmente la clínica, ya dijimos, tener las plaquetas en un nivel de seguridad, de preferencia, yo preferiría que estén por encima de 30, ¿no? Pero que suban lo más que puedan, con una toxicidad mínima, o sea, darle un tratamiento que le afecte lo menos posible. ¿Por qué? Porque eso va a hacer mejorar la calidad de vida del paciente. Ya, primera línea ya dije, no vamos a entrar en detalles, ahí están los esquemas. La respuesta toma un tiempo. Toma un tiempo. No es yo te pongo ahorita ya mañana las plaquetas. Algunos a lo mejor en un día, 2 días se responden, pero hay otra gente que demora 8 o 10 días. Entonces los pacientes están angustiados. Y claro, de repente para uno es fácil decirlo, pues si el paciente está sangrando por la nariz, por las encías, por la orina, o sea, el paciente está totalmente asustado, realmente preocupado, pensando que se va a morir. Y aparte que le ponen plaquetas y no sube nada, entonces el paciente dice, ¿qué tengo? El paciente piensa, ¿no? Me están engañando, el doctor no sabe. Todas esas cosas están en su cabeza, ¿no? Que traigan otro médico, ¿no? O no me quiere decir que tengo un cáncer. Ya cuando tienen la enfermedad, los pacientes comienzan a enfermarse. Aparte de eso, se enferman solos de su propio estrés. Entonces tú tienes que hablar con ellos, explicarles. Y ahí están los esquemas, efectos adversos. Los corticoides funcionan. También, el problema es que también funcionan, pero funcionan y la mayoría recae. O sea, funcionan, pero no mantienen mucho tiempo. O algunos son dependientes, entonces o requieren dosis muy altas o recaen con mucha frecuencia. Entonces, antes dábamos ciclos y ciclos, entonces era un ciclo vicioso. Le subían las plaquetas, pasaba un tiempo, le quitaban, bajaban las plaquetas, el paciente cada vez venía más hinchado, el paciente cada vez venía con mayor afectación, y al final no se morían por PTI, se morían por infección. O sea, el problema ya de los corticoides. O tenían tuberculosis, o tenían fracturas, o tenían hipertensión, ya otras complicaciones. Ahora las guías dicen, oye, pues si ya no funciona, ya no insistas. A lo sumo ya la urgencia, pero no
Pero si no funciona mi primera línea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, jóvenes? Si no funciona la primera línea. Perfecto, la segunda línea. Eso es magnífico, ¿eh? En realidad, la segunda, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda línea? Análogos de trombopoietina. En realidad hay varios fármacos que se pueden usar en segunda línea. Pero dentro de ellos están los análogos de la trombopoietina. ¿No? Igual lo mismo, ¿no? ¿Qué queremos? Un recontrol planetario, mejor calidad de vida, ver los efectos adversos. Y además que la gente ya no se quiere operar, pues la gente ya se ha enterado, ¿sí? ¿Para qué no voy a operar si ya sé que existen otros medicamentos? Me operaré si ya pruebo todo, si ninguno funciona, pero ni bien los corticoides ya no funcionan, me tienen que operar. ¿Y por qué no me dan el trombopac o el romiplostim? ¿No? Sí existe. Ya, es que la institución, por ejemplo, nuestra institución no lo ha aprobado como tratamiento de segunda línea, sino como tercera. Entonces ya le sacamos la vuelta. Mire, si usted quiere operarse, escriba acá, no, mejor dicho, si usted no quiere operarse, no me quiero operar, la institución no me puede obligar a operarse. Entonces el paciente rechaza para la institución segunda línea. Pero en otras instancias, estas son las opciones. Entonces podría ser rituximab también. O sea, ya vamos viendo cada caso. Y ya le dicen, oye, ¿sabes qué? Esto mejor hay que decirle al paciente, que el paciente decide, ¿no? Solo que hay que explicarle para que tome la mejor decisión. Cada quien tiene su propia realidad. Dile. En el Perú se considera como segunda línea a la esplenectomía y como tercera entonces a los análogos de trombopoietina. Lo que pasa es que en el Perú, la institución tiene una guía, la institución, ¿no? Y en la institución se ha querido incluir en esa guía como segunda línea, después de la guía se ha querido incluir trombopoyéticos y en la institución hay una instancia que evalúa esos pedidos y no lo han incluido como segunda línea. Pero una guía nacional, que es una guía universal, nosotros tenemos una guía institucional. Claro, no solo leemos esa guía, nosotros tenemos que leer más información porque tenemos mucha serie de variantes, ¿no? Tenía una paciente que no mejoraba y que ya le iban a operar. Y justo era una clínica farmacéutica, ¿no? Tenemos rituximab, sí, pero no tenemos aprobado para usarlo en PTI. O sea, tenemos aprobado usarlo en linfoma. Entonces tú no puedes pedir a las manos que hagan. Entonces la farmacéutica, no era del hospital, consiguió rituximab, le pusimos rituximab. Ya ha pasado como 6 meses y el paciente está. Claro, que en ese tiempo le dimos rituximab y después el trombopac, ¿no? Entonces hay estos esquemas, ¿ya? Creo que hasta ahí estamos. Tratamiento combinado ya es digamos, ya son los estudios nuevos. Porque si yo les he dicho que antes el corticoide me subía rápido, pero me bajaba rápido. En cambio el trombopac me sube lento, pero me baja a largo plazo. Y el rituximab me sube lento. Entonces algunos dicen, ¿y por qué no nos juntamos? Pues si uno sube rápido para el agudo, que se quede con lo crónico. Y hay estudios, distintos estudios, ¿no? Ahora, eso no es todo. Obviamente hay muchos más medicamentos, muchas más opciones, pero más o menos para que tengan una idea de dónde estamos y qué hacemos. No todo lo que está, o sea, en nuestras guías lo hacemos porque hay cosas que los conocimientos en las otras guías ya están aprobadas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de coagulopatías, porque ya hemos hablado de PTI y algo de coagulopatías tenemos que hablar. Entonces ya tenemos trombocitopenias, PTI, coagulopatías, por ahí. Creo que les mandé de ahí, nomás agarraremos lo que les mandé. Entonces, ¿qué más le...? Te espero en la consulta, entonces en el examen podría venir, ¿no? De un paciente que
ya no puede recibir tratamiento con corticoides porque está teniendo efectos adversos, ¿qué tratamiento de segunda línea tendrías que utilizar? Te pones esplenectomía y te ponen abajo. No sé qué podría venir de todo lo que hablamos. No puede ser que... O sea, la idea es que venga de aquello que... Hay cosas que yo no estoy comentando porque hay cosas que todavía son parte de investigaciones, pero sí, estoy informando que la guía nacional no es la única guía, ¿no? Hay guías internacionales también. ¿Dónde estábamos acá? Ya me hiciste distraer. Un poco más si quieres que te diga qué pregunta va a venir. No, pero ¿No? puede ser confuso eso, ¿no? ¿Confuso? No, claro, pues si nos dicen, no sé, de acuerdo, en Perú o... No te ¿Por qué no? preocupes, no te preocupes, que vamos a preguntar cosas como para que... A ver, vamos a ver acá. Si no, no me da tiempo de descargar. Ya no hemos podido tomar el test porque también te lo tenía listo y no carga ahí. Creo que hay que pedir otro, ¿no? Por acá. Yo creo que ustedes han pedido pizarro para... ¿No? Porque no, que pizarro para que no pueda tomar el examen. ¿No? ¿No? Ah, el destino. Bueno, entonces, trastornos de la hemostasia, tenemos por varios problemas vasculares. Tenemos en el hospital un paciente que tiene verdugo hasta el 9, que es una telangiectasia hemorrágica hereditaria, sangra todo el tiempo. Porque sus vasos se rompen, ¿no? Entonces, cada que sangra le ponemos una compresión, pasan 2 días, sangra. Ya, eso es una congénita. Eso es raro, pero es un trastorno que tiene que ver con un problema vascular. Tenemos trastornos plaquetarios, que son el tapón plaquetario, las plaquetas tienen un número. Hemos hablado solamente de los problemas cuantitativos, que es más fácil, y más significativos, pero los cualitativos son más frecuentes todavía. A una persona le damos aspirin como tratamiento, incluso usamos, ¿no? El efecto antiagregante, quitamos la función. Pero también tenemos problemas con la coagulación. Entonces acá hemos subdividido, ¿no? Entonces, congénita se adquiría, ya no voy a explicar eso, ¿cierto? Ustedes ya son perfectos. Ustedes dicen que de primera línea, sigue segunda línea, segundo, ¿qué después de segunda? La tercera. Fácil, ¿no? Grupo de enfermedades hemorrágicas que afectan diferentes mecanismos de la coagulación. Más difícil. Hace poco más de un mes, en julio, tuve una paciente en el hospital de casa. Yo no trabajo en el hospital de casa, y digo, ¿qué hace ahí? Si usted trabaja en esa área. Bueno, me llamaron porque no tienen hematólogos, es una paciente que había dado, no, había alumbrado, había dado luz, y empezó a sangrar. Y como empezó a sangrar, le habían hecho una cesárea. Empezó a sangrar y dijeron, un punto, algo, volvió. Entonces le hicieron la cintura, pasó un día y la paciente de hemorroína, 5 gramos de hemorroína. Y nuevamente sangrado, una ecografía sangrado. Entonces ya comenzamos a pensar, ya lo hemos revisado. Volvieron. Y la paciente ya comenzó a ponerse mal, ya porque ya anemia severa, hemorragias persistentes, y empezaron a los perfiles de población a alterarse. Yo la encontré a la paciente ya en UCI, completamente mal, casi que se moría. Por suerte no se murió. Y con un TP de 120 segundos. Y allá en el hospital, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó acá? Algo pasó, obviamente, ¿cierto? Algo pasó. Bueno, les resumo. Primer caso de hemofilia adquirida, hasta ahora, porque no hicimos el dosaje, pero primer caso por la clínica, le pusimos un componente que se llama FEIBA, primera vez que lo uso, porque hemofilia adquirida es 1 en 1 millón.
Se pasa en ese caso y ahí ya, no sé cuántos años. Y la paciente empezó a mejorar, a mejorar y a mejorar. Y era una joven, bueno, joven, 32 años, joven, ¿cierto? Al final la paciente logró, yo estoy esperando que regrese la paciente para ver ese caso y para publicar ese caso. La paciente nos ayudaron de la Sociedad por la Hemofilia y la paciente es una historia, digamos, que salió adelante. Hemofilias, conocemos que es un congénito. En realidad es un término que se extrapola, porque en realidad hemofilia es una enfermedad congénita. Entonces, ¿quién me ayuda a pasar? Porque yo no puedo estar mirando y voy a terminar con... Hay algunos creo que se pasa directamente, ¿no? Cuando está Ya, mire, cuando lo matías, ya, pero ya te pasaste tan rápido. Vamos a hacer algo breve. Entonces, solo la introducción. Regresa a la parte superior. Ya, entonces, acá dice, congénitas adquiridas, nos ayuda, ¿no? Para poder entender un poco la coagulopatía. Acá dice, coagulopatías más comunes. Hablando de herencia, incidencia, manifestaciones. Siempre el diagnóstico, nos han dicho, la clínica es la que manda. Sí, la clínica tiene un punto relevante, pero la epidemiología es la que manda. O sea, hemofilia adquirida 1 en 1.000.000. ¿Es el primer diagnóstico que vas a poner? No. Si hay otro que es 1 en 1.000, tendrías que poner primero ese diagnóstico, ¿no? Avanza, por favor. Ya, dice, acá dice introducción. Alteraciones de la corazón vemos todos los días. Es más difícil interpretar esto porque ahí actúan una serie de factores en simultáneo, ¿no? O en secuencia. Entonces, ¿cuál de los factores está alterado? Entonces nos complica un poco la vida al respecto. Entonces, dice, situaciones clínicas derivadas en muchas ocasiones problemas de difícil, todos esos problemas de difícil diagnóstico. Porque, ¿qué factor está? El 2, el 7, el 10, el 8, el 9, el 18. ¿Hay factor 18? No, 17. 2, 3. ¿Ya? Hacerlo. Ya, entonces depende del mecanismo de la hemostasia. O sea, si vamos enfocando en el mecanismo, ya nos vamos orientando. Avanza. Entonces, ¿qué dice? La final de la hemostasia es producir la trombina. La trombina es la enzima fundamental de la coagulación. Avanza, por favor. Entonces, vamos a ir de frente a la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad. Sube, por favor. Vamos a empezar por las congénitas, ¿eh? Porque hay 2 o 3 que son relevantes. Hemofilia, deficiencia del factor 8 o 9. Si es 8, es A. Y si es 9, es B. Y si es 10, es C. Y si es 11, es D. 8 y 9 nada más. Porque así me contestan. Hemofilia es 11. No. A y B. La más frecuente es la A. Son más o menos 80% de los casos son A y un 20% son B. Indistinguibles clínicamente. O sea, la clínica de las hemofilias entre A y B no se puede distinguir. Pero yo sé por epidemiología que es más frecuente. ¿No? Alguna vez tuve un paciente con hemofilia, no sabía si era A o B, de la juego, porque yo sé que A es más frecuente, ¿no? Y mejoró. No tenía otro tampoco, ¿no? Ya, pero ya ese conocimiento te ayuda. Entonces, A y B. 8 y 9, cada uno con ciertas características. La clínica puede bajar, varía, ¿de acuerdo? ¿En función de qué? En función de la cantidad de factores. O sea, todos los hemofílicos tienen déficit de factor,
No todos tienen la misma magnitud. Nosotros dividimos en leves, moderados y severos. Herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ser de la hemofilia es ser de la realeza, ¿no? Es una enfermedad de los reyes. Porque anteriormente en esas, digamos, castas había mucho cruce genético, ¿no? Entonces hay toda una historia de la hemofilia ligada a la realeza. Si quieren ser de la realeza, basta con que sea hemofilia. Ahí está, más fácil, se puede entender así. Entonces, el hombre sano, siempre nosotros somos sanos, ¿no? Las mujeres son las portadoras. Hombre sano, mujer portadora, niña. Hombre hemofílico. En cambio, mujer portadora. ¿Por qué? Porque hemos hecho cromosoma X y la mujer tiene 2 cromosomas X, ya se trampa, no cromosomas más. Entonces, o sea, tú puedes adivinar, obviamente, no, sería mejor hacer un estudio para ver si tiene hemofilia, ¿no? Hay un alto riesgo. Ahora, hombre hemofílico y mujer sana, igual, mujer portadora. Entonces, esto es lo más común, ¿no? Ya, pues lo otro ya es hombre hemofílico y mujer portadora. Allí puede haber una mujer hemofílica. Desde el punto de vista genético, ¿no? Generalmente son casos de, por favor, genéticos, pero pudieran haber casos de no. O sea, de nuevo significa debut, ¿no? Primera. Entonces, probabilidad, ya hemos visto la probabilidad de incidencia, 1 por cada 10.000 habitantes, 1 por cada 40.000. Obviamente, ¿quién sufre? Incidencias en varones. Fundamentalmente, la historia es siempre o muchas veces como el antecedente familiar, aparece desde muy temprano, porque si tienes déficit, desde que empiezas a caminar, que estás haciendo clínica, ¿no? Y la clínica, están viendo ahí, ¿puedes subir un poquito? Depende del factor deficiente y las actividades que tienen que ver. Lo más común, hemorragias. En este caso, las hemorragias son muy severas. Y la clínica más común es la artrosis. Pero bájalo porque la imagen vale más que 1000 palabras. Miren esto. Probablemente no han visto, yo veía esto antes todos los días. Ahora no, porque acá no veo mucha hemofilia. Y además porque tenemos FA. Yo trabajaba en el hospital del niño y venían chiquitos así, de 3 años, de 4 años, de 5 años. Que no podían caminar, que tenían mucho dolor. Hemofílicos. Entonces, hematomas. ¿Dónde más frecuente? En las articulaciones, llamadas hematosis. Pero también puede haber hematomas musculares. O hemorragia del sistema nervioso central. Entonces, un hemofílico puede sangrar. O sea, si un paciente con PTI representa un desafío en un hospital, cuando llega un hemofílico, lo he visto yo, porque me pasa muchas veces, se asusta. Se asustan, los médicos también nos asustamos, ¿no? Lo que no conocemos nos causa inseguridad, nos causa temor. Y hasta hemorragia a veces. Bajamos. Miren ustedes. La foto llama la atención, imagínate ver a la persona. Hematomas inmensos, hemorragias, hematurias. Baja, por favor. Entonces, ¿cómo nosotros sospechamos? Obviamente por la historia, ¿cierto? Porque la mayoría tiene que ver. Entonces le preguntamos. A la paciente no le vamos a preguntar a la mujer si ella sufre, porque no es de acuerdo ahora con su hermano, o sus tíos, sus papás, o sea, ahí tú vas a encontrar. Entonces le pedimos pruebas de la coagulación. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué prueba va a estar alterada? El TPA y claro, vamos viendo aumentado de TPA, ¿no? Entonces, sospechamos con mayor razón, ¿cierto? O sea, si ya mi paciente tiene que la familia sangra, la familia sangrona, mi paciente tiene una historia de largo tiempo, ¿no? O sea, la familia, el sangrado, el pequeñito, de artrosis,
Y TTPA ya casi causa el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Ya, pero ¿cómo lo confirmamos? Si tiene hemofilia, hacemos justamente la retiración, dosaje de factor o dosaje de factor nuclear. Podríamos hacer estudios genéticos, no los hacemos, pero también podría ser, ¿no? El pronóstico, acá con cuantificación de factores. No hacemos cuantificación de factores en contra. Siempre le digo lo que no hacemos. Y que deberíamos hacer, porque tampoco son tan complejos. Pronóstico. Imagínense, de un accidente de hemofila depende de la localización. Si es, bueno, articular, probablemente el pronóstico articular sea malo, ¿no? No el pronóstico vital, por decir articular. Ahora nosotros tenemos factor, yo antes trabajaba en MINSA, conozco también la realidad de MINSA, mi especialidad es MINSA, he trabajado en MINSA primero. Ya tenemos desarrollo de factor, pero en MINSA no había factor, le poníamos plasma y teníamos que estar pidiendo en todo Lima plasma por todo lado para poner a los chiquitos. Ya ese tiempo ya pasó hace muchos años. Entonces, en ese tiempo ya el Estado ha adquirido factor. No mucho, pero ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces el riesgo, las complicaciones son menores, el tratamiento puede ser, ya estamos por concluir, preventivo, o sea, yo no voy a esperar que un hemofílico me haga una hemartrosis para tratarlo, sino mejor le doy un tratamiento antes que la haga, se llama tratamiento profiláctico. ¿A qué le damos? A los que son severos. A los que salgan hasta que los mires. Porque ellos sangran continuamente y tienen ese tipo de hemorragias. Y hay otros que sangran ocasionalmente. A lo mejor les puede dar un poco de tenemos ¿cuántos pacientes hemofílicos? Continuos, dos muchachos. Enoki Fabricio, ¿no? Había cuando apareció una pandemia, lo apoyábamos, a veces los mismos pacientes decían, ya teníamos factor para ellos. Como era chiquito, porque también un poco mejoraba, el chiquito tenía 1 año, 2 años. La mamá dejó de trabajar y ya desapareció, por eso de salud solamente con lo que trabajan, ¿no? Por ahí aparecerá, no sé si llega a la ciudad. Y hay otro joven que es un ya adulto que trabaja y no viene. Entonces el tratamiento, factor, depende de la gravedad. Obviamente, ¿qué es lo que espero? Que el paciente llegue al nivel. No lo llevamos a la normalidad, miren. Los pacientes dividimos leves, moderados y severos. Y leve es el que tiene menor de 5% de factor, pero mayor de 2. Miren, leve. Moderado es entre 1, no. Entre 5 y 20, entre 1 y 5, y menor de 1 es el severo. O sea, no tiene nada, casi nada de factor. Así. ¿Qué le damos? Concentrados purificados. Claro, ahora hay de salud. Pero hace años, cuando apareció el VIH, porque cuando yo estudiaba apareció el VIH, ¿no? La epidemia del VIH, ahora no, pues, ahora apareció el COVID, ¿no? Pero cuando apareció el VIH, que era una enfermedad estigmatizada, no hablamos mucho de VIH, a los hemofílicos les poníamos, que no dije, plasma, sangre. Y antes no se hacían estudios de VIH, porque ni siquiera se conocía. ¿Cómo lo buscaba si no lo conocía? Y muchos hemofílicos murieron por hemofilia, se murieron por VIH o por hepatitis. La sigue. Ya, y hasta ahí les cuento la hemofilia. El buen ahora lo leen ustedes, porque si no lo ven parece. Les he dejado la literatura porque no alcanza el tiempo para hablar de todo, ¿cierto? Pero ahí está. Y esto es bastante acotado para que ustedes puedan. Preguntas hoy día, he quedado mal con ustedes. La próxima le tomo 2 exámenes. Porque como sé que a ustedes les gusta estudiar, entonces la próxima le tomo puro examen. Hacemos la próxima puro examen. ¿Qué tema va a ser la próxima? Insuficiencia, ¿no? Insuficiencia medular. Preguntas, dudas.